Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. No es pequeño dato el saber que esos primeros siglos fueron también época de persecución. Entonces, claro, las cosas no estaban como para sentarse y ponerse a pensar o reflexionar, sino que conservan, celebran, aunque ya vimos eso en alguna de las narraciones de San Justino, que había ya por lo menos la estructura básica de lo que es la celebración de la misa actual. O sea, el mismo esquema estaba con todas sus partes: liturgia de la palabra, lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, homilía, preces, todo eso estaba ya ahí presente. Y ahora pasamos ya a la época medieval y además pues con las herejías. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ya se da en esta época es que se empieza a hacer teología, se empieza a pensar. Entonces, en la época de los padres era sobre todo el qué. ¿Qué creemos? ¿Qué nos ha entregado el Señor? Entonces eso se conserva, el qué. La presencia del Señor, el memorial de su pasión. Y ahora empiezan a intentar explicar el cómo. El cómo. Y empieza ya a ver como sus dificultades en cuanto que la Eucaristía es siempre un misterio que desafía la razón. Es algo que sobrepasa la razón. Y entonces ahí es donde van a venir los problemas y por eso surgen también las herejías. Entonces lo que vamos a hacer es algo, pues bueno, sencillo, o por lo menos enumerar los autores y explicar brevemente qué pensaron, dónde fallaron o dónde acertaron, hasta dónde llegaron, hasta dónde no llegaron, hasta dónde les faltaba también como herramientas para poder trabajar, que veremos cómo es la filosofía, que ayuda para la elaboración de la teología, del pensamiento, del raciocinio, para comprender las verdades de la fe. Entonces, ya iremos viendo ahora después cómo hay que estar en ese equilibrio entre la fe y la razón, es decir, la fe que busca comprender, no es un fideísmo, simplemente de creer sin más, como si Dios no nos hubiera dado cabeza, pero al mismo tiempo esa cabeza está también sometida, intenta comprender hasta donde llega, pero sabe que hay un momento donde se tiene que parar, y donde entra pues el acto de fe. También ese acto de fe, después lo explicaremos, no es simplemente pues como eso, un acto ciego, como si alguien viene aquí y te dice, mira un burro volando, pues hay un burro volando, como si nosotros nos creyéramos cualquier cosa. Explicaremos un poquito también esto. Bueno, pues vamos a empezar ahora con el primer autor que vamos a ver es Pascasio Radberto, siglo IX, es un monje en Corbie, en el norte de Francia, en el 822. 831 escribe esa obra, Liber de corpore et sanguine Domini, el libro sobre el cuerpo y la sangre del Señor. Es como un tratado de la Eucaristía más desarrollado. Entonces ya vemos, empieza aquí un poco la terminología, Lo que es, en definitiva, la verdad y el problema que está de fondo es el modo de presencia del Señor en la Eucaristía, y cómo se puede compaginar la realidad de esa presencia, que es una presencia real, y al mismo tiempo es una presencia sacramental, es distinta de la presencia física del cuerpo. Está el mismo, pero está de otra manera. Entonces, en el explicar el cómo y cuál es la relación entre esa presencia real y sacramental es donde van a venir las dificultades y los aciertos o también los errores. Entonces, Pascasio Radberto tiene una concepción que es acertada. Entonces, la imagen o la figura o símbolo del sacramento, es decir, esa realidad sacramental, contiene la verdad.
de la presencia. No opone símbolo, figura a verdad, sino que símbolo, figura es para él sacramento. Entonces el sacramento, aunque lo llama símbolo o figura porque no es una presencia que se pueda constatar por los sentidos, sino solo por la fe. Entonces en esa figura símbolo, como digo, se puede contener la verdad. Afirma que la Eucaristía es la verdadera carne de Cristo, el cuerpo del mismo Cristo nacido de María la Virgen, que fue crucificado, ha resucitado, y no solo una figura de su cuerpo. Entonces estamos viendo que hay una afirmación de esa identidad. El cuerpo de Cristo que hay, el Cristo que hay en la Eucaristía, es el mismo Cristo histórico, el que nació de la Virgen, el que murió, el que resucitó. Hay una identidad entre la presencia del Cristo que está en la Eucaristía y el Cristo histórico. Pero habla de una presencia in misterio. Nuevamente, es la terminología, como digo, está comenzando la teología eucarística y se están buscando las expresiones, los términos que todavía no están como acuñados de una manera definitiva. Se están dando los primeros pasos, pero esa presencia, como digo, in misterio, lo que se está refiriendo es a la presencia sacramental. ¿Cómo se entiende la relación figura-veritas? Como os decía, la figura en cuanto al sacramento y la veritas en cuanto a la realidad. Pues dice, la figura es la apariencia sensible, las especies, y es sombra o signo de la verdad oculta en el sacramento. Es decir, nuestros ojos no perciben, no pueden ver el cuerpo de Cristo, la realidad de su presencia. Lo que pueden ver son las especies. Nos pasa a nosotros, claro, evidentemente, la Eucaristía. El Señor está en la Eucaristía, pero no lo vemos, no lo vemos. Entonces, la figura que se ve son las especies sacramentales, pero hay una verdad oculta en el sacramento. Es una verdad que los sentidos no perciben. Como digo, va a ser siempre el equilibrio y la dificultad, que unos salvan de una manera correcta y que otros lo van a entender de manera incorrecta. Entonces, la veritas, la verdad, es la realidad profunda, secreta, invisible, que conocemos por la fe. Esa verdad se alcanza por la fe. Hay una realidad, pero es una realidad que no se alcanza por los sentidos, se alcanza por la fe. Entonces es la fe la que nos permite entrar en contacto con esa realidad. No es que la fe nos ponga en contacto con algo imaginario, con algo que no existe, sino que la fe es la vía de acceso a la presencia real en el sacramento. Y el sacramento es a la vez figura y verdad. ¿Veis? Esto es como una manera de sintetizar, de unir. No hay una oposición entre figura y verdad, sino que hay una unidad entre ellas. La figura y la verdad, la figura son las especies, la apariencia visible, y la verdad es la presencia real, la realidad de la presencia. Entonces, las dos están unidas. Seguimos reflexionando. El cuerpo eucarístico no tiene las mismas modalidades que el cuerpo histórico. Como decía antes, la presencia de Cristo en la Eucaristía es real, pero no de la misma manera. Todo gira en torno a la modalidad, al modo de presencia, que es una presencia sacramental. El cuerpo histórico pues tenía una carne como la mía ahora mismo. En el cuerpo eucarístico, sin ir más lejos, es ya la carne glorificada de Cristo. Es el mismo, pero de otra manera. El cuerpo eucarístico tiene un modo de presencia no material, sino espiritual. Se trata del cuerpo espiritual del Señor transfigurado por la resurrección. Como digo, estos son los primeros atisbos que está haciendo, intentando explicar lo mejor que puede
la realidad de la Eucaristía. Entonces, hay una diferencia entre el cuerpo histórico, como el mío, y el cuerpo ya transfigurado por la resurrección. Es un cuerpo glorioso, es un cuerpo lleno de vida, es un cuerpo que ya no está sometido a las leyes de la naturaleza. La Eucaristía es el cuerpo único del Cristo existente, pero con una modalidad particular de presencia. Entonces, quizá, pues, como decimos debajo, Pascasio no explica esta modalidad, no llega a poder explicarlo de alguna manera. Veremos que todas las explicaciones de alguna manera se van a quedar cortas, porque claro, es un misterio que desborda la razón. Entonces, veremos después, un poquito más tarde, a Santo Tomás de Aquino, pues que ofrece una explicación más o menos lógica, pero pues que claro, que no puede agotar nunca el misterio. Entonces, Pascasio Radberto, que está empezando, pues tiene esas intuiciones, esos atisbos, pero pues llega hasta donde llega, ¿eh? Entonces, como vemos de sus afirmaciones, pues tiene claro también esto: la Eucaristía es sacrificio, memorial de la pasión de Cristo, perpetúa lo que el Señor hizo, semel, que significa en latín una vez, de una vez para siempre. ¿Veis? Hay una presencia del mismo sacrificio, no es otro, no se repite, semel, una vez solo, esto es muy importante. Después lo veremos cuando lleguemos en la siguiente clase a los protestantes. No se repite, el sacrificio de Cristo es único. Pero ahí está el memorial. Después dice, la víctima es inmolada por nosotros in misterio. ¿Qué significa in misterio? Pues lo que hoy decimos incruento. No hay un derramamiento físico de sangre como lo hubo en la cruz. Entonces él lo explica de esa manera. Como digo, él se queda pues a las puertas del misterio de lo que es el sacramento, donde hay una realidad invisible, una presencia real, pero que desborda también los límites de la razón. Y vuelve a subrayar la identidad, no hay una diferencia, no hay el mismo Cristo que está en el cielo, el mismo Cristo que nació de la Virgen, es el mismo que está en la Eucaristía, no son dos distintos, es el mismo, pero de una manera distinta. Y esta frase es casi al pie de la letra doctrina de San Agustín. Dice San Agustín, contemplad en el pan lo que colgó de la cruz, contemplad en el cáliz lo que manó del costado. Esas son palabras de San Agustín, cuando habla él de esa identidad entre el Cristo muerto en la cruz, el Cristo que ha sufrido la pasión y el Cristo presente en la Eucaristía. Entonces hay una identidad de sacrificio, el único, el mismo sacrificio, pero de una manera distinta. Y además es memorial. Como digo, tampoco tiene todavía las categorías bíblicas de lo que es el memorial en cuanto a actualización, pero ve que no es otro, que es el mismo y que se hace presente. Entonces, más o menos hasta aquí llega Pascasio Radberto, que es un autor, como digo, hemos visto, del siglo IX, y que escribe esa obra que es como el primer tratado sobre la Eucaristía.